Hola, en el siguiente vídeo voy a proceder a fabricar una antena magnética de aro para la banda de 50 MHz. Va a ser pues muy similar a la de 144, pero va a tener algunos cambios, que va a ser en la parte del condensador y en el soporte de la antena. Básicamente pues viene a ser la misma antena, pero de otras dimensiones. Para ello tengo aquí un poquito más o menos el material que hace falta para empezar a hacerla. Y pues bueno, aquí de momento tengo ya cortado el tubo de cobre. Este tubo tiene un diámetro de 28 milímetros, tubería de cobre de 28 milímetros. Tenemos 3 trozos de igual medida y 2 trozos más cortos. Los tubos cortos con una medida de 225 milímetros de largo. 3 tubos largos con una longitud de 480 milímetros de largo. Bueno, también vamos a necesitar una reducción para tubería de cobre de 28 milímetros a tubería de cobre de 22 milímetros. Y también una reducción para tubería de cobre de 22 milímetros a tubería de cobre de 15 milímetros. Esta ya la tengo hecha, está soldada, esta ya la tengo preparada, ¿no? Más o menos vendría a ser, pues esta pieza sería la de la reducción de 28 a 22. En la reducción lo que hago es acortarla. La corto por aquí para que quede más corta, y la de 22, la reducción de 22 a 15 milímetros también le hago lo mismo. Entonces aquí le dejo de este punto a este punto, le dejo aproximadamente 8 milímetros y medio, 9 milímetros. Aquí corto y me quedaría entonces así. La reducción de 22 a 15 también le hago lo mismo para que quede de esta forma. Luego también pues voy a necesitar tubo de 15 milímetros de cobre. Este va a tener una longitud de 190 milímetros de largo, un cacho de chapa de cobre para hacer el soporte del PL, y luego lo que va a venir a ser el protector del condensador. Esto es utilizado en la conducción de agua. Es un empalme para tubería, en este caso para tubería de 25 milímetros de diámetro. Esta pieza bien podría tener esta forma o esta otra. Aquí hay un problema, y es que como esta tubería, o sea, esta pieza es para tubería de 25 milímetros, pues no nos va a caber el tubo de 28. Y aquí pues no queda más remedio que tener que rebajar internamente esa medida hasta los 28 milímetros.
En mi caso, pues se utilizó el torno. Lo mismo hay que hacer con la pieza central. Esta pieza central, por aquí el tubo no cabe, no entraría. Entonces, lo que hago es pegarle una pasadita interna y rebajar la medida para que el tubo pueda pasar. E incluso en uno de los extremos le rebajo un poco más, le rebajo más, 30, algo más de 30 milímetros, un poquito más de 30 milímetros, pues esta pieza tiene que introducirse dentro por lo menos unos 10 milímetros. Tiene que ir encajada. Eso por un lado. También vamos a necesitar, en este caso, pues bueno, yo lo hago así, utilizo estas piezas llamadas collarines, también utilizadas en la conducción de agua, yo creo sobre todo para riego. Collarín. De estas piezas voy a necesitar tres piezas. Con estas piezas haré parte del soporte de la antena. Para ello también voy a necesitar la resina de poliéster. De momento, pues más adelante hará falta más cositas, ya lo iré explicando. Básicamente todo es exactamente igual que la antena magnética de aro de 144, pero hay cambios en el condensador. Pues en este caso, en vez de utilizar una varilla roscada de latón, que es la que va a hacer de condensador, yo voy a utilizar el tubo de 15 milímetros de diámetro, que es el que va a hacer de condensador. Este iría de esta forma. Aparte de necesitar, pues también varilla roscada, pero en este caso la varilla roscada va a ser la que actúe sobre el tubo de condensador. El tubo de condensador, lo que lo he comentado antes, son 190 milímetros de largo, y a este trozo de tubo hay que hacerle una canaladura. Esta canaladura yo la hago con una radial y un disco de corte. Sin llegar a cortar en las puntas, o sea que más o menos que el corte quede pues a unos 14 milímetros del final del tubo. Cojo la máquina con mucho cuidado y le hago un corte. Luego con una lima pues repaso todo y que la canaladura pues quede bien. En la punta del tubo, con una arandela de latón y una tuerca soldada de latón también. Ahí es donde la varilla de latón va a roscar, y al roscar va a hacer que el tubo se desplace, haciendo una especie de tornillo sin fin. De momento yo tengo aquí un cuadro con sus codos soldados, faltando la parte del condensador. Aquí iría este y aquí
sería este otro. Esto pues quedaría así. El tubo saldría de aquí, de la reducción de 22 a 15, y se iría introduciendo por dentro hasta conseguir la capacidad necesaria. Un momento lo dejamos ahí. Y bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser preparar la chapa que va a soportar el conector PL. Bueno, aquí tengo el soporte del PL ya prácticamente terminado. Para hacer el soporte del PL, lo que he hecho ha sido cortar la chapa de cobre, cortar una tira de 30 milímetros de ancho y unos 70 milímetros de largo. He cortado la chapa con ayuda de unas tijeras, y lo que he hecho ha sido coger la chapa y doblarla sobre sí misma. Con un martillito he aplastado el punto donde se dobla la chapa, y luego le he dado decapante para la soldadura en el interior. He pegado la chapa, la he amarrado en el tornillo y con un pequeño soplete y estaño de electrónica se lo he dado dentro, ¿no? He soldado la chapa de esta manera. He conseguido una chapa de cobre con el doble de espesor. Esta chapa tiene cada una pues un espesor de 0,5. Para hacerlo más rígida, lo que he hecho ha sido doblarla, soldarla y después hacer el agujero. Para hacer el agujero pues he utilizado dos brocas, una pequeña y la de 12, y luego con una fresa pues he hecho el alojamiento del conector PL. En este caso podríamos poner conector PL de este tipo o un conector PL de este otro tipo. Si pongo este tipo de PL, pues trataré de redondear un poquito estas esquinas con la ayuda de la tijera, y luego con la piedra lo redondearé, le mataré un poco los cantos para que no corte, y esto luego pues irá ubicado aquí.
En este caso, luego, yo lo que suelo hacer aquí es hacer tres agujeros, tres agujeros, tanto en la chapa como el tubo, y le meto tres remaches. Después de que está remachado, aplico un poquito de capante y lo sueldo con estaño. Pues ahora voy a continuar con el condensador. Había comentado antes que el tubo de 15 lleva un ranurado, ¿no? Lleva aquí este ranurado que va a servir de guía para que cuando la varilla roscada vaya girando, de esa forma el condensador, el tubo, se irá introduciendo, o si le damos al revés, irá saliendo. La cuestión es que al girar la varilla roscada, el tubo se debe desplazar por dentro sin girar. Entonces, para eso es la canaladura. Pero en este punto de la reducción de tubo de 22 a 15, lo que voy a hacer va a ser pues un agujero con una broca de 4 milímetros de diámetro. Luego lo que haré será coger y meter un pequeño tornillo de latón que se quedará metido aquí dentro y irá soldado. Entonces ese tornillo irá haciendo la guía del tubo. De esa manera, ese pequeño tornillito, a la vez que va a impedir que el tubo pueda girar cuando actuemos sobre la varilla roscada, también hará las veces de tope. Cuando llegue el tope del ranurado, parará e impedirá que la varilla roscada pueda salirse de la rosca, siendo luego pues muy complicado el volverla a roscar una vez montado todo el conjunto. Ahora lo que voy a hacer va a ser ese pequeño agujero donde va a ir alojado el tornillo que va a hacer de tope y que va a hacer de guía. Aquí ya tengo el agujero hecho. Entonces lo siguiente va a ser coger un pequeño tornillo de métrica 3 y cortarlo de tal forma, bueno, pues que el tornillo en su totalidad pues pueda tener una longitud más o menos de unos 7 milímetros. Pequeño tornillito de latón, en este caso de cabeza avellanada. La parte que lleva la arandela y la tuerca va en esta posición, hacia atrás. Ahí tenemos el tubo. Entonces ahora consiste en que el ranurado que he cortado
le doy un poquito de decapante de soldadura y lo sueldo en este punto. Aquí ya tengo el tornillo soldado, el tornillito que va a hacer de guía con el ranurado y va a hacer también las veces de tope. Con ello, pues el tubo puede desplazarse perfectamente sin que le permita girarse. Es conveniente que este tubo pueda moverse con relativa facilidad, pero a la vez pues que tenga un poquito de dureza para que el contacto eléctrico entre la reducción y el tubo pues sea bueno. Conviene que vaya duro, pero un poquito duro, pero sin problemas, se puede mover bien. Bueno, en el siguiente paso lo que voy a hacer va a ser poner parte del protector del condensador en esta parte del aro que ya está soldado. Entonces ya tengo todo preparado. Pongo una parte del manguito este, la pieza central, me va la punta tórica. Voy a poner una punta tórica para que luego pues no pueda entrar agua ni nada. Que cierre ahí. Bien. Y en este otro parte del tubo que falta, aquí es donde va todo el sistema de condensador, pues también haré lo mismo. Y la otra parte. Bueno, aquí tenemos en el codo, donde va la parte del sistema de condensador, al igual que en la magnética de 144, hay un agujero que debemos hacer con una broca. Este agujero debe estar muy bien hecho en su centro, en lo que es el centro del codo, tanto en este sentido como en este. Yo para hallar el centro del codo, lo que hago es ir mirando con el calibre de este punto a este punto y luego este otro punto ahí. De esa manera puedo marcar el centro en esta distancia y en esta. Rayo un poquito y lo puedo marcar. Luego pues también que quede en este sentido, como digo, en este sentido, que también quede centrado. Ahí luego va a ir un trocito de tubo de latón, en este caso no va roscado, irá encajado ahí. Lo cortaré con una medida determinada, va encajado aquí y luego lo cortaré. Mientras
tengo aquí la varilla roscada de latón. Esta varilla y este tubo deben encajar lo más ajustado sea posible. Esta varilla de latón roscada tiene una longitud de 310 milímetros y es de métrica 5. Varilla de latón métrica 5, y el tubo pues tiene un diámetro exterior de 6 milímetros, con lo cual eso quiere decir que tiene una pared de 0,5, puesto que la varilla de latón de 5 entra una costita. Ahora lo que voy a hacer va a ser encajar la reducción en el tubo, siempre hay que tener en cuenta que la tuerca donde va a ir roscada la varilla pues tiene que ir hacia atrás, ¿no? Tiene que ir dentro del tubo. Previamente he marcado la varilla roscada, debería ir pues más o menos, debe llegar aquí hasta ese punto por el interior. Ahora lo que hago es encajar el tubo que falta, el que tiene el sistema de condensador está encajado. Bueno, aquí tengo ya la varilla metida, la varilla roscada, y lo que hay que hacer ahora es poner una tuerca ahí. Esta tuerca te da una distancia de la punta de la varilla de 250 milímetros. Desde aquí hasta aquí 250 milímetros. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser por esta parte de aquí darle una gotita de estaño, fijar esta tuerca aquí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Esta tuerca tiene que quedar fija. También pues se podría hacer el colocar otra tuerca y hacer una contratuerca y apretarla bien, pero bueno, yo me fío más de darle ahí un puntito de soldadura con estaño y que quede fijo. Bueno, aquí ya está, ya lo he soldado la tuerca, la varilla, pero lo he soldado solamente por esta parte, por esta no, que el estaño a ser posible que no pase a este otro lado, porque luego pondré aquí una arandela de latón, está ahí. Bueno, la varilla está pasada, se ve como asoma por delante, y ahora lo voy a hacer, va a
ser instalarlo en el cuadro. Es una operación que, bueno, que llega a ser un poquito complicada. Pues posiblemente haya que forzar un poquito el cuadro para poderlo meter. Se me ha quedado un poquito corta la varilla y no alcanzo a cogerla, entonces tengo que sacarla un poquito más, porque si no, no puedo cogerla y llevarla a su sitio. Ahí está. Ahí asoma ya un poquito. Y la puedo sacar. Bueno, la varilla roscada ya no asoma por la parte de delante del tubo como antes, ¿no? Bueno, esta parte queda por soldar. Aquí la varilla roscada sobresale. Sabemos que aquí dentro hay una tuerca y ahora lo que tenemos que hacer es subir a ver hasta donde llega el tubo. Más o menos encajado el tubo en la varilla hasta que haga tope en la tuerca interna, esta tuerca que he soldado antes. Entonces voy a cortar el tubo de latón, lo voy a cortar a ras del tubo del cuadro, ¿no? Más o menos, tampoco que sea muy exacto. Tengo aquí marcadito, hago una pequeña marca y lo corto. Pues yo aquí el tubito ya lo tengo cortado. Este queda con una longitud de 32 milímetros de largo. Es conveniente, muy conveniente, por no decir imprescindible, que el corte del tubo de latón quede a escuadra, pues luego en él se va a sentar por esta parte con la tuerca interna, esa que había soldado antes en la varilla roscada, va a tocar contra ella y por el otro lado, por la otra parte también tocará con otra tuerca. Esas tuercas girarán haciendo tope sobre él. Entonces conviene que este corte esté bien hecho y que quede a escuadra. Ahora el tubo lo metemos aquí hasta que haga tope con la tuerca interna. Ahí está.
voy a hacer así, colocarlo en la tuerca para que no se me mueva. Ahí está. De momento le aprieto, un poquito aprieta y ya está. De momento eso queda así. Ya una vez hecho esto, pues el siguiente paso sería soldar el tubo con el codo en ese punto y soldar la reducción también con el tubo. Hay que gastar cuidado ahora en estos momentos porque tenemos aquí el extremo del manguito, entonces evidentemente vamos a calentar el tubo y correremos el riesgo de que el plástico se caliente y se funda. Yo para esto pues tengo un truco, que es coger un trapo mojado en agua y, por ejemplo, si voy a soldar aquí, llevo el manguito hasta este extremo de aquí y el trapo mojado en agua lo enrollo pues encima del manguito, ¿no? Lo llevo lo más al extremo que sea posible para que le dé el mínimo calor, con un pañito de agua para que se enfríe esta parte, no se caliente tanto y pueda fundir el manguito este, ¿no? Cuando se va a soldar esta otra parte, pues se hace lo mismo. Llevo el manguito al otro extremo y le pongo un trapito con un poquito de agua, que esté un poco húmedo encima, para que le quite calor. Y sueldo aquí. Cuando suelde aquí hay que gastar un poquito de cuidado porque hay que tener en cuenta que tenemos aquí la reducción ya soldada y el tornillo. Entonces habrá que hacerlo con un poquito de cuidado, que no se le dé demasiado calor y que se pueda fundir ahí todo, ¿no? Es una operación, la verdad, que es un poquito complicada. Hay que gastar un poquito de cuidado ahí para hacerlo. De momento os voy a repasar lo que viene a ser el funcionamiento mecánico del condensador. Sabemos que tenemos un tubo de 15 milímetros en el interior con una canaladura y con el pequeño tornillito que va a hacer de guía para evitar que ese tubo se gire, pero va a permitir que se pueda desplazarse hacia adentro y hacia afuera. Ese tubo se va a introducir dentro de este otro, provocando una capacidad que va a ser la que sintonice el cuadro. La varilla roscada está roscada al tubo interno, al de 15 milímetros. Entonces, al girar la varilla, esta roscará en esa tuerca. Si lo que hacemos es apretar, o sea, girar, si la miramos desde atrás, si la giramos en el sentido de las agujas del reloj, pues roscará en la tuerca y hará que el tubo de 15 milímetros se recoja hacia adentro, quitando capacidad. Si damos a
giramos al sentido contrario, la tuerca empujará el tubo, irá empujando el tubo, irá metiéndolo dentro, añadiendo capacidad al cuadro. Estas dos tuercas que lleva internas, o sea, la tuerca que va interna, hará de tope, lo que va a permitir pues que el tubo se desplace hacia un lado y hacia otro, junto con esta otra también. Estas dos tuercas son imprescindibles que estén, porque si no, lo que pasaría es que la varilla roscada se arroscaría hasta perderse. Para eso están las tuercas, que junto con el tubo van a hacer de tope, va a evitar que la varilla roscada se mueva hacia adentro o hacia afuera, va a quedar siempre en el sitio, y ello va a hacer que el tubo de 15 milímetros se desplace hacia adentro o hacia afuera. Ahora, de momento, lo que voy a hacer va a ser soldar el codo y soldar la reducción, la parte de 28 a 22 que falta.